Muy bien, pues ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a este espacio en el que vamos a compartir sobre el bienestar emocional, especialmente con las flores de Bach, que dicho sea de paso, Sonia, las flores de Bach son mucho más que un remedio para las emociones o los estados psicológicos negativos. Sí, Las flores pueden llegar a un área donde normalmente ningún otro remedio va a llegar. Cuando nosotros hablamos de la bioquímica, de la serotonina, de la oxitocina y de todas las hormonas vinculadas al bienestar y a la felicidad, estamos hablando de la bioquímica. Pero muchas veces el que la persona no esté secretando la química correcta para sentirse medianamente bien, medianamente feliz, animado o animada, ujú, no se basa solo en que tenga una insuficiencia de la serotonina y que haya que subirla pues a través de plantas medicinales, que también tenemos la opción en la escuela de aprender sobre esto, o a través de determinadas rutinas, sino que sabemos ya que el pensamiento es lo primero que pone el foco de dirección, para que luego construyamos una forma de sentir y tengamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, y luego construyamos una acción, un hábito, que va luego definiendo el carácter que tenemos. Entonces, la flor actúa en ese nivel que es muy difícil de constatar, que es muy difícil de poder comprobar, que es en un nivel en el que ni siquiera todavía está la química correspondiente a esas emociones, porque los neurotransmisores enseguida empiezan a emitir las señales y a fabricar esos neurotransmisores, esos neuropéptidos, que son los responsables de que nos sintamos de determinada manera. Pero inicialmente, antes de eso, se da un proceso que se da en el pensamiento, que es del todo sutil, que se da en el área psíquica. Y ahí, ¿cómo llegamos a ayudar a las personas? ¿O cómo podemos autoayudarnos a nosotros mismos cuando estamos en un estado emocional de confusión absoluta, o cuando estamos en un estado emocional de abatimiento y de tristeza profunda, o cuando estamos paralizados por el miedo? Ahí no nos puede ayudar la química, ¿no? Hay química maravillosa, hay una especialización médica psiquiátrica estupenda con muchos avances, afortunadamente. Antiguamente la psiquiatría era un terror total, ahora hay más avances, pero sin embargo muchas veces acuden a la consulta personas que están polimedicadas con un tratamiento y sin embargo sí. necesitan una ayuda porque es, bueno, me mantiene estable la medicación, pero Porque, bueno, muchas veces las pastillas, es que están muy bien y no vamos a ir en contra de eso, pero bueno, básicamente a veces es como un poco dormir esos estados, tranquilizarse con esos estados, pero es que al final es vivir esos estados y tomar conciencia de ellos y entonces de ahí aprender. Y ahí es donde la flor ayuda. exacto. Es muy interesante esto porque realmente hay pocos remedios en la naturaleza que traten esa parte. Sabemos que la emoción es una energía en movimiento, por definición. Por definición es eso. Otras definiciones pueden ser más bioquímicas, hablamos de neuropéptidos, bueno. Pero, al fin y al cabo, la definición de emoción es energía en movimiento. Mm, Entonces, ¿qué ocurre cuando las emociones que experimento son desagradables, son calificadas como negativas y no me las permito sentir? claro, bloqueo emocional. Ahí hay un bloqueo energético, que es energético, en la parte del movimiento de la energía, de la emoción, que genera luego un montón de problemas. Porque estamos educados en esta sociedad y en nuestra cultura especialmente, en que todo lo que es negativo, pues no está bien. Entonces, si yo tengo una emoción de ira o de rabia, no está bien que la sienta, entonces voy a tender a bloquearla. Claro. O a expresarla de forma incorrecta, ¿no? Como ocurre en uno de los arquetipos, que es ya el descontrol. Ya tengo miedo a no controlarme, a no responder de mis actos. Recuerdo un caso de la consulta de un señor que venía acompañado de su mujer a la consulta. Y bueno, al principio parecía que el hombre venía arrastrado por su mujer a la consulta, ¿no? Que él realmente no quería estar allí. Yo enseguida me di cuenta y le pregunté si quería hacer la consulta por iniciativa propia, ¿no? Si él quería hacer esa consulta. Y me dijo, bueno, vengo más por mi mujer, pero es verdad que necesito cierta ayuda, ¿no? Y a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Lo primero que me dice es pues, que tengo miedo cualquier día de bajar y arrancarle la cabeza al vecino. Así me dijo.
Claro, yo mientras me decía esto observaba que aquí había una pequeña prominencia en la articulación temporomandibular y le pregunté, ¿por la noche notas que apretas los dientes o tienes bruxismo, ¿no? Diagnosticado por tu dentista o por tu médico? Ostras, sí, ¿cómo lo sabes? Y hombre, porque solo hay que verte para ver que tienes una gran tensión acumulada, ¿no? Esto es como tener una botella y echarle más agua de la que puede contener. Tarde o temprano se va a desbordar, ¿no? Así, por ejemplo, ya que hay muchos alumnos que estáis en la escuela aprendiendo una de las metodologías que utilizamos para este tipo de ayudas, con lo que acabo de decir ahora, aquí que participen los alumnos, ¿eh? Luego pasamos a las personas que no tenéis esta formación. ¿En qué flor pensáis si solo tengo que elegir una? Si solo tengo que elegir una, ¿en qué flor pienso ante una persona que tiene miedo a no responder de sus actos y que está, vamos, que literalmente viene porque cree que no tiene ya el control? De hecho, mencionó, que esto no lo dije, que tenía algunas heridas aquí. Y yo le pregunté si practicaba pues, algún deporte de contacto. Y me dijo que sí, pero que las heridas, que no eran del deporte de contacto, que no eran del boxeo, ¿eh? Que las heridas eran de haberle pegado un puñetazo a la pared por no dárselo a una persona. O sea, es decir, ya literalmente no hay contención. No hay contención. La persona ya no tiene control de sí misma y la emoción la arrastra a tener actos que no son correctos, ni para él ni para las otras personas. Os vamos a dar 10 segundos nada más para que los que estáis en formación, los que estáis aprendiendo sobre esto, que ya estáis con nosotros en formación, para que penséis en una flor. Separarla, sabéis que, y para los que no lo conozcan, las flores de Bach son un total de 38 remedios más una fórmula rescate que nosotros luego vamos a elaborar de forma personalizada a través de una aplicación sublingual por vía oral o a través de un spray o a través de una crema, que también se puede, pero para vía emocional es mejor a través de las gotas, vía sublingual, con agua y un conservante bastante natural y ecológico, a ser posible, a ser posible. Entonces, estos remedios, para saber aplicarlos, funcionan mucho mejor dar una fórmula personalizada, que no ir a por una fórmula ya preparada en el herbolario o en la farmacia, donde ya sirve esto para los estudiantes, esto para la tristeza, eso no funciona nada bien, porque cada persona... Claro, unos puede ser en concentración, otros pueden ser el que le cueste ponerse a ello, otros puede ser que a lo mejor incluso gente que no duerme bien por estar dándole vueltas al proyecto y no acabar de poder ponerse a estudiar. Entonces, bueno, hay varias cosas que hay que mirar ahí también. Las que están especializadas, bueno, pues es para estudiante y ya está. Exacto. Y además, dentro del estudiante, yo también personalizaría la flor, porque sabemos que hay flores que hacen insistencia en la capacidad de concentración, en la capacidad de aprendizaje y de recordar la memoria, la atención, y otras flores que lo que hay que dar es en qué estado emocional está ese estudiante, en el caso del estudiante. Claro. ¿No? En el caso de este señor, no solamente es que estás manifestando la ira, en el caso práctico que estamos mencionando ahora, vamos a llamarle Juan, aunque no se llama así, ¿vale? Para darle un nombre, una persona adulta, 38 años, o sea, vamos a llamarle Juan, y la respuesta es ese miedo a no tener control de la agresividad y ya haber manifestado no tener control porque se autolesionó dando un puñetazo contra una pared. Es decir, ya ha pasado del pensamiento al sentimiento y a la emoción, ha pasado a la acción de ese pensamiento y de esa emoción y sentimiento. Porque el orden normalmente es así. ¿Vale? Entonces es muy interesante ver esto porque no solo hay que tener en cuenta esas emociones, también hay que tener en cuenta cómo la persona sufre lo que le pasa. Que esto es lo más interesante y es lo que muchas veces no se tiene en cuenta. Nos centramos en diagnosticar, por decirlo de alguna manera, o elegir el remedio, un diagnóstico naturopático, no médico, ¿no? Entonces nos centramos en diagnosticar cuál es el problema y elegir la emoción y dar un remedio para esa emoción. Pero hay que darse cuenta que tenemos que, para ayudar a las personas, saber cómo viven ellos esa experiencia, que es lo más importante. Es decir, si yo quiero tratar un caso como este, aparte de ver la rabia, que es evidente, ¿no? La agresividad, pero sobre todo ya no tanto la rabia y la agresividad, el punto es el descontrol, no es la rabia y la agresividad, es tengo miedo a no tener control de mis actos e ir y arrancarle la cabeza a mi vecino, dijo. Eso es más importante que el juicio mío o la observación mía como profesional de decir eso es rabia. Sí, vale. Claro.
pero no hay que aplaudirte ni nada. Lo importante es lo contrario, el descontrol. Eso es lo que teme la persona. La persona sufre no porque tenga rabia. La persona sufre porque tiene miedo a no controlarse y porque sabe que no se está controlando. Claro. ¿Se entendió esta diferencia? El cómo te hace sentir lo que está pasando, ¿no? Exacto. Entonces el remedio no es tanto, voy a dar un remedio para las emociones de rabia. ¿Cuáles hay? De los que sois estudiantes y los que sois ya investigadores de todo este campo, pues sabréis qué remedios son. Pero sobre todo, ¿cómo lo sufre la persona? Tengo miedo a no poder controlarme y hacer esto. Esa ya es la primera flor que tenemos que pensar. Tiempo. Vamos a finalizar el tiempo para que los alumnos puedan practicar también con este caso. Luego elegiremos una persona de las que estáis aquí con nosotros y le ayudaremos, no solamente indicándole qué remedios de este sistema maravilloso de las flores de Bach puede ayudarle, sino también con las técnicas que aprendéis también con nosotros en la escuela, ¿vale? Vamos a hacer una integración muy buena, muy interesante. Y además, antes de que me digáis el resultado de lo que estáis estudiando, además tengo que deciros que llevamos y cumplimos ya este año 8 años dando esta formación. Que, oye, no es por nada, pero tal y como están los tiempos, podemos decir que 8 años está bastante bien, ¿no? 8 años ya son, ¿eh? Está bastante bien y unas cuantas personas han pasado por nuestras manos y las hemos podido ayudar con esta herramienta y con esta metodología. Así que está bastante bien. Así que luego ya os daremos alguna sorpresilla por estos 8 años. Bueno, pues entonces, a ver, ¿qué tienes apuntado por ahí? Conso, que tenemos aquí a Conso con nosotros. Los apuntes, que si no te he apuntado, pero sí, pero... Vale, bien. No sé si lo llegaste a escuchar, es mejor que no. ¿Lo llegaste a escuchar? No, ¿no? Bien, me encanta. Escribir en el chat, los que sois alumnos o los que conocéis las flores, aunque no seáis alumnos de esta escuela, ¿qué flor administraríais en caso? ¿Vale? Escribirlo en el chat. Es más rápido que si os abro el micro a todos uno a uno, ¿vale? Si no, vamos a demorar mucho en esto. Y luego quiero que las personas que están aquí con nosotros que puedan participar también con nosotros. Vale. Bien. Bueno. La mayor parte de las personas han escrito en el chat la misma respuesta de momento, que ha sido la misma que la tuya. ¿Habías pensado en alguna, Aisa, tú? Cerasífera. Ya habías pensado en ella, vale. Exactamente. Cerasífera es la flor por excelencia, el remedio floral por excelencia que nos va a ayudar en esos casos. Pero pongamos otro caso totalmente diferente, alguno que te recuerdes tú de los que has tenido, en el que Cerasífera, Cherry Plum puede ayudar bastante, por ejemplo. Uno que te acuerdes tú. Bueno, uno, me acuerdo de muchos, pero bueno, particularmente uno que fue muy importante, porque siempre hablo de cuando los estados de la mente, vamos a decirlos, están normalizados o en una edad normal, o que bueno, más o menos puede haber emociones, pero no falta, por ejemplo, de la capacidad cerebral. Si nos ponemos en un diagnóstico, un Alzheimer, una demencia, bueno, pues tuve un caso con una persona que sí estaba con una demencia muy grande y bueno, pues se orinaba a modo niño, siempre digo que es a modo niño porque al final van para atrás como los niños, y bueno, pues se orinaba pero en el suelo. Ella no llegaba a hacerlo ni en el pañal, ni llegaba al baño, que podía llegar, pero no llegaba, porque era como una perreta de los niños, ¿no? Entonces Cerasífera en ese momento estaba llamando la atención. Y había un descontrol de esfínteres que, bueno, Cerasífera ayuda mucho en el descontrol de esfínteres, pero sin la capacidad de lo que es el cerebro en buen funcionamiento, ¿no? Lo cual quiere decir que incluso en una demencia, un Alzheimer, el cerebro no está con las capacidades, vamos a decir así. Incluso ahí, pues nada, a la primera toma, hablamos de una toma de lo que es un frasquito, se corrigió. No llevaríamos ni 15 días y la persona en sí no sabía tampoco lo que estaba tomando, lógicamente, ni siquiera casi que lo estaba tomando, porque no se daba cuenta. Entonces, ni metió mente, lógicamente, ni nada, lo cual en unos 15 días la persona dejó de hacerlo. Está claro que en ese caso, por ejemplo, es una evidencia bastante grande de que en este caso el efecto placebo no ha jugado ninguna importancia. Eso es. Que, ojo, me parece maravilloso que si tú crees que te puedes curar, sí, te cures. Me parece maravilloso. Pero en este caso no ha podido jugar un papel la creencia no que había, un remedio le podía ayudar, ¿no? Porque no estaba en ese momento consciente ni de que estaba tomando un remedio para eso, ni
ni nada así, ¿no? De hecho, muchas veces los remedios de flores se pueden vehiculizar también en agua. Entonces llega un momento en el que si no tomas directamente el preparado, no tiene casi sabor al estar tan diluido en tanta agua. Entonces muchas veces ni la persona en un estado así, ¿no? Ya, además, ¿era de Alzheimer era el diagnóstico o era demencia? Bueno, había un Un poco poco de las vale. dos y 90 y muchos años, que bueno, también estábamos hablando de muy avanzado. Y bueno, de hecho, también No estamos diciendo que haya mejorado en este caso el tema de la demencia ni del no, Alzheimer, ¿eh? Estamos hablando... mejoró el problema de hacerse la Exacto. orina pues donde no debía. Estamos hablando de ese control o descontrol de los esfínteres. Lo mismo que sucede con esta persona adulta, tercera edad, también sucede con los niños. Lo que pasa es que en el caso de los niños, cuando se orinan en la cama, dices, jolín, ya no tiene edad de estar haciendo esto, y todos los días cuando se levanta, pues vemos que ha tenido pérdida de orinas o que simplemente ha mojado un poco el colchón, las sábanas. Bueno, en esos casos hay que ver no solo de cometer el error, ¿no?, de alopatizar el sistema del doctor Bach, es decir, que no se puede dar un remedio solo porque coincida el síntoma físico o el síntoma emocional. Podemos dárselo, pero detrás habría que mirar el fondo del estado emocional que tiene ese niño o esa persona. Es decir, cómo está en ese momento, en esa etapa de su vida, viviendo, qué emociones está experimentando, etc. De hecho, tuve dos casos. Uno de ellos era por un trauma, ¿vale? La pérdida de un padre, lo cual era cerasífera porque había un descontrol, o sea, de esfínteres, pero había un trauma detrás. Y en otro caso era un niño también, pero que estaba llamando la atención. Entonces ahí sí que le dimos un poco jolly, porque bueno, claro. ¿vale? Pasaba como de los y la rabia y tal Jolly al amor, acebo. ¿no? O acebo. Entonces, bueno, ahí también ayudó. En ese caso hay que ver si es por un trauma o algo, que puede ser incluso por un accidente. ¿eh? Sí, físico. Puede ser trauma, que esté ahí un trauma después de un accidente y también, bueno, pues la parte del territorio, ¿no? Tiene que ver mucho también con perder luego los esfínteres. Entonces, bueno, hay que ver si es por trauma o es porque está llamando la atención. Uno de dos ayuda. Y en estos casos en los que ha sido ocasionado por un trauma, que ha sido lo que ha suscitado todo lo demás, también daríamos esos temas. Está preguntando Conso que en el caso en el que haya sido suscitado por un trauma físico, ¿te refieres? Sí, trauma físico, por ejemplo, decías, yo que sé, un accidente. Sí, sería cerasífera. Algo muy fuerte, porque claro, no viene más. Sí, sí, eso es. Enfocarte porque... Ahí. Eso es. Entonces, claro, por eso pregunto. Sí, claro, sería cerasífera. Como que si cortas con estrella de Belén ya no haría falta, por ejemplo, cerasífera, porque solucionas un problema. Por eso pregunto. Claro, lo que pasa es que hay una emoción que viene dada por ese trauma y luego físicamente un descontrol con lo que ayudaríamos con cerasífera. En este caso sería cerasífera con estrella de Belén. Claro, ella pregunta que en el caso de un trauma físico, si, por ejemplo, cubriría, digamos, la fórmula completa, si asistimos a la persona con un único remedio que se centra en el trauma, como estrella de Belén, ¿no? O si también habría que añadir, en este caso, cerasífera, si tiene también algún tema de descontrol de esfínteres que estamos hablando, o si tiene... ¿Vale? Porque date cuenta de una cosa, que siempre que hay un accidente, por ejemplo, hay que tener en cuenta la parte emocional y la parte energética. Cuando tenemos un accidente o bueno, hay una colisión o hay un impacto sobre nuestro cuerpo, muchas veces también hay un desplazamiento que a veces se regula solo, pero muchas veces puede haber un desplazamiento de algún cuerpo energético, en el cual la integridad estructural se pierde. Lo que recupera la integridad estructural es Estrella de Belén. Estrella de Belén recupera y cristaliza. ¿Vale? Al igual que el castaño dulce, es white chestnut, es un poco alineación, alinea. ¿Vale? Entonces depende ahí, claro, ahí pasa lo que siempre tiene que pasar y lo que siempre tenemos que tener cuidado, que desde dónde miramos, desde nuestra perspectiva, desde qué perspectiva estamos viendo el caso, pueden salir unas flores o pueden salir otras. Entonces ahí siempre hay que centrarse en cuál es el motivo de consulta de la persona. Claro. La persona por qué acude a la consulta. Porque quiere mejorar del trauma, del shock, cogió miedo a subir en coche, a subir en auto, y es eso lo que quiere tratar, o
lo que le ocurre es que tiene pérdidas, que se orina por la noche y no sabe por qué, ¿vale? Entonces eso cambia. Claro, al final todo es Por eso parte los de las casos, emociones, pero claro. si viene con algo físico va a ser con las pérdidas. Por eso los casos siempre es mejor Claro. vivirlos así, como estamos haciendo. Esta persona que tiene tal edad, ¿no? Y vivirlo desde ahí. ¿Qué es lo que quiere la persona? ¿Qué es lo que necesita? No puede ser, realmente no sería correcto que diéramos solamente los remedios basándonos solo en los síntomas. No. Habría que saber qué emociones hay detrás, porque si no estaríamos alopatizando un sistema que no es alopático. Claro. No se trata de un remedio para cada problema de síntoma, aunque muchos profesionales lo trabajan así, pero lo trabajan así porque no han llegado a la parte transpersonal que nos indica que lo importante es cómo la persona está viviendo ese proceso. Claro. Que eso es lo más importante. Es lo más importante. De hecho, en el módulo inicial de formación de Flores de Bach aprendemos estas cosas, pero en un módulo más avanzado de alquimia floral vemos algo que está más allá de todo esto, sino que vamos viendo cómo se constituyen los remedios debido a algo ancestralmente conocido, que son los propios elementos que constituyen la propia esencia de la persona, ¿no? Que llamamos a la parte muy transpersonal, y ya vemos cómo incluso el orden en el que pongo los remedios, estoy configurando una fórmula para ayudar a la persona a que tome más conciencia de su cuerpo físico, o a que tome más conciencia de su parte emocional, o a que esté más en contacto con su parte emocional. Y ya cambia el paradigma completamente, ¿no? Entonces, fijaros que las capas de conocimiento siempre son muy profundas, ¿no? Siempre vamos a lo profundo. Entonces, nosotros en consulta también tenemos que hacer eso. Tenemos que decir, vale, estos son los síntomas. No olvidarse del motivo de consulta de la persona, porque eso es por lo que viene, el motivo de su consulta. Y luego la perspectiva. Porque yo, una persona que está una hora hablando conmigo, puedo decir, vale, necesita 15 flores. Al principio, sí. Cuando estás aprendiendo. Y cuando estás aprendiendo es normal. Pero no, siempre hay que reducir. Se dice que a 5, yo diría que a 3, mejor, ¿no? Porque va a tener un impacto mucho mayor y que le hagamos una fórmula a la persona de estos remedios naturales maravillosos con menos remedios, así le ponemos toda una orquesta. Claro. Por ejemplo, una de las más comunes o de las consultas más comunes es el no dormir, ¿no? Uy, de eso vale. Hay bastante, sí. Físicamente tú ya vienes a lo mejor porque no duermes, ¿no? Es ya no puedo más, claro, pero ¿qué hay detrás de eso? Y entonces muchas veces corrigiendo los pensamientos que se tienen justo además a la hora de dormir, que es cuando viene todo, cuando quieres ya descansar es cuando te acuerdas de todo, corrigiendo a veces esos pensamientos, solo viene el momento de descansar y de dormir. Y a lo mejor no diste nada precisamente para dormir, pero corregiste esas emociones que nos están dando vueltas, que nos quitan de dormir, que rumiamos pensamientos ahí durante la noche. Aquí otro... Eso es muy interesante. Vamos a poner este caso también para que los alumnos practiquen un poco y luego vemos un caso real de alguna persona que esté con nosotros y que le apetezca compartirnos en qué momento está, qué es lo que necesita. Acordaros que está grabándose y que luego se subirá seguramente a algún canal, ¿vale? Eso es importante. Sea el canal del aula virtual o sea el canal de Vimeo o el canal de YouTube, en fin, puede subirse a un canal. Tenéis que estar de acuerdo en aparecer allí. Este caso que acaba de mencionar Sonia es muy común, que viene una persona que nos insista mucho en que no puede dormir bien. Claro, hay que hacer muchas preguntas ahí, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que no puede dormir porque no le para la cabeza, como nos contaba Sonia, y te empiezo a pensar y empiezo a darle vueltas a esto y es que no puedo parar de pensar. Ese es el motivo de que los neurotransmisores no estén funcionándole bien, que es una hiperactividad que hay, ¿no?, en esa área cerebral y no consigue relajarse. Posiblemente el cortisol esté un poco alto y claro, con eso no se duerme, ¿vale? Eso me hace estar alerta en ese momento. Sí. Entonces, en ese caso, ¿qué flor de las que conocéis los que estáis estudiando ya el curso con nosotros? ¿Qué flor puede ser interesante? ¿Qué remedio de las flores de Bach puede ser interesante para una persona que la mente no le para y que no tiene paz porque sus pensamientos van, vienen y no paran, no para de pensar? Está continuamente pensando. Vamos a daros unos segundos otra vez para que penséis en qué flores la persona necesita paz mental. Porque muchas veces, y en muchos casos también, de personas que vienen pues, con problemas de ansiedad, problemas de depresión y demás, pues bueno, ellos siguen tomando sus medicamentos y todo, pero les podemos ayudar muchísimo, ¿no?, a seguir avanzando, a seguir recuperándose y a tener mejor calidad de vida y recuperar el entusiasmo. Bueno,
hay muchas mejorías en esos casos. Muchas veces comentan esto, ¿no? Sí. De que es que no tienen control de su pensamiento, ya es difícil tenerlo en una persona que no tenga ningún problema de salud mental, ¿no? Porque muchas veces uno está pensando en algo y no lo ha elegido conscientemente, sino que la mente a veces va por libre y ya es difícil, ¿no? Pero en esos casos ya es a un nivel muy extremo, ¿no? Al punto de no poder dormir. Bueno, y además que en el día pues están haciéndose más cosas y la mente está a otras cosas. Pero justo en el momento de irse a la cama es cuando... O lo del día siguiente, que también a veces vamos más allá al día siguiente, o todo lo que llevas en el día. Entonces, bueno, cuando el cuerpo se quiere relajar y ponerse a dormir es cuando empieza la máquina, ¿no?, a funcionar. Entonces... Claro, exactamente. Entonces, el problema, vamos a decir, físico con el que llegan es no puedo dormir, pues claro, das para atrás, buscas la emoción, buscas todo lo que le está un poco torturando y bueno, pues arreglando eso, pues también se acaba durmiendo bien. Claro, porque a veces tenemos que atender lo que no tenemos resuelto a nivel emocional para poder recuperar esa capacidad de desconectarte. Porque fíjate que no dormirte es estar siempre en contacto con la realidad y no entrar nunca en la fantasía. Cuando dormimos, entramos en la fantasía, con los sueños, ¿no? Entonces, justamente esa parte es como hay algo que me impide conectarme con ese lado, ¿no? Y entonces es bastante interesante de ver eso también. Bueno, vamos a elegir ya la flor para los que estáis estudiando. Bueno, todo el mundo puso la misma aquí. ¿Vosotros? ¿También? Exacto, castaño blanco. Muy White bien. chestnut. Muy bien. Perfecto. Ese es el remedio asistencial maravilloso que podemos tener en cuenta solo en un caso en el que la persona nos comenta de que su mente está siempre activa y de que por la noche no es capaz de dormir porque no puede parar, ¿no?, la mente. Que sería una de las prioritarias, pero luego habría que ver un poco... Son pensamientos que molestan. Sí. Es como pensamientos ruidosos, de estos que molestan, que te atormentan, ¿no? La persona está vive atormentada por... No me gusta utilizar las frases de Bach. Sabéis que en el manual que os damos en el curso tenéis unas frases muy específicas, pero esas frases no me gusta utilizarlas porque esa frase no la vais a escuchar del paciente directamente nunca, ¿vale? Es una frase que ayuda a recordar en qué asiste la flor. O en los libros de Bach, lo mismo. Pero esa frase nunca la vas a escuchar directamente. Sí, no vas a escuchar, tengo pensamientos torturantes del paciente, claro, exacto. Entonces, por eso no me gusta utilizarla. En el manual sí que está, ¿no? Porque hay que también como coger esa solera de sabiduría del doctor Bach. Y fijaros que el doctor Bach hacía mucho hincapié en los estados negativos de las flores, porque sabía que así era más fácil de elegir el remedio, pero acordaros que la flor también sirve para llevar a la persona al polo positivo, ¿no? Claro. Del defecto a la virtud. Y eso es muy interesante porque es un área filosófica muy potente de las flores, ¿eh? Las personas cuando estudian flores muchas veces, pues no es solamente tener la capacidad de elegir los remedios adecuados para ayudar a tus familiares, a tus seres queridos o para ayudar profesionalmente a las personas, sino que el propio curso de Flores de Bach te hace una autoindagación de tus estados, ¿verdad? El curso hace así y te hace profundizar mucho en ti y, por supuesto, un crecimiento importante, ¿no? Además, muchas veces, hoy estábamos comentándolo, ¿no?, que algunas personas que estáis aquí conectadas ahora habéis hecho con nosotros el curso de educación de las emociones y del ego, que es un curso muy interesante, que solo dura 40 días, pero es un trabajo muy potente. Y habíamos pensado en fusionar, en que cuando demos ese curso de nuevo, y vosotros, si queréis formaros en eso, también podéis para dar la instrucción, dar ese curso de educación de las emociones y del ego que tanto necesitamos todos, ¿no? Porque yo mismo lo repito una vez al año para mí, así que por eso lo digo todo, ¿no? Acompañado del tema de las flores, ¿no? De que la persona reciba asistencia también con el tema de las flores. Porque nos ha parecido ahí un engranaje importante. Justo, una superunión. ¿Por qué? Porque claro, está muy bien que los remedios de las flores de Bach funcionen tan bien y en un porcentaje muy alto la persona responde a los remedios muy bien. Pero también hay que dar herramientas, no solo hay que dar peces, hay que dar la caña de pescar, ¿no? Y pienso que esa parte, en tu caso, Conso, tienes también eso. No lo has hecho, ¿no? Todavía. No, lo tenemos para hacerlo cuando quieras. Vale. Sí, porque estaba con el... Sí, perfecto. Es que me acabo de acordar ahora que en tu caso tienes también acceso a él.
Entonces ahí vas a ser acompañada tú por nosotros y guiada tú en el proceso de 40 días de educación emocional. Además trabajamos cada área del cerebro, cada día un área del cerebro, un hemisferio cerebral. Entonces va a ser muy potente ese trabajo y con un diario. No tiene nada que ver a la cuarentena de la cosmovisión andina, ¿eh? Nada que ver, va a otro nivel. Eso sería más bien para educar justamente eso, la parte del ego y de la personalidad, Son otras personas, más que parte hacia eso, más que hacia lo transpersonal. Entonces es muy interesante de ver que los recursos emocionales y de salud mental y emocional ahora mismo yo creo que son muy importantes de compartir, de desarrollar y también de que las personas sepan que hay muchas formas en las que se les puede ayudar. Porque es lo más silencioso. Tú dices que tienes una artritis y todo el mundo lo ve como algo, bueno, normal. Tiene artritis, pues tiene dolores en la articulación, lo que sea. O tengo, yo qué sé, cualquier cosa, cualquier patología, una gastritis, o tengo una persona, tengo cáncer, bueno, todo es asumible, todo es aceptable. Ahora una persona dice, tengo depresión y la mayor parte de las personas se quedan así como, bueno, como si eso no fuera un problema de salud, ¿no? O tengo crisis de ansiedad, tengo crisis de pánico, tengo ansiedad. Sí, Y las personas se quedan así, bueno, quitando a los psicólogos y los expertos en salud natural, o las personas que estáis un poco ayudando a los demás, se quedan así como si eso no fuera un problema de salud, ¿no? pasa que se tiende a normalizar y es algo que es muy importante. Mm. Entonces consideramos que estamos en una época en la que es muy importante esto. Ya cuando pasó lo del tema de las cuarentenas de COVID en ese caso, ya nos dimos cuenta, ¿no?, de que las personas habían sido muy afectadas, pero todavía ahora lo vemos, de la importancia que tiene que, pues, que aprendamos estos recursos para ayudar a los demás con ellos. Y por supuesto que el mundo necesita personas que sean expertos en disciplinas complementarias de salud natural, ¿vale? Es el motivo de que exista esta escuela, de hecho, ¿no? De que siga existiendo toda la parte de salud natural, de naturopatía, y no solo esa área de crecimiento transpersonal, de desarrollo evolutivo. Josep Pilates ya decía que el primer requisito para la felicidad es la salud. Y es cierto, porque yo puedo tener experiencias maravillosas a nivel evolutivo o ser un experto meditador y lo que quieras, pero como tengo un problema de salud sin resolver, va a ser más difícil que yo pueda tener un estado de bienestar, ¿no? Así que sigamos con el bienestar emocional y, por favor, os pido a todos, demos el lugar que le corresponde, la atención, la escucha hacia cómo nos sentimos. Porque yo soy el primero que en muchas ocasiones, por tirar para adelante, seguir adelante con todo lo que uno tiene que hacer, con todas las obligaciones que uno tiene en la vida, familiares, profesionales, etcétera, compromisos, lo que sea, pues vas tirando hacia adelante y hacemos como los caballos cuando tienen puesto para que solo vean de frente, ¿no? Y eso no puede ser. No. Tenemos que detenernos, tenemos que detenernos a conectar con nuestro mundo emocional y jamás tener miedo a nuestras emociones. De hecho, hay dolores, no vamos a hablar de enfermedades en sí, porque bueno, vamos a hablar de tener la salud, no de no tenerla, ¿no? Pero sí que es verdad que hay enfermedades en sí, dolores en sí, que están mucha parte, no diría un tanto por ciento bastante alto, que está originado, detrás va una emoción que ya está estancada, ya está hecha bien tuya, ya la tienes ahí bien guardada y a veces cuando damos flores de Bach esos dolores incluso desaparecen. Desaparecen, o sea, cuando es Sí, una emoción muy atrapada, una rigidez cervical, o sea, cosas que no tengan un nombre ya, bueno, pues que sea un deterioro o que sea algo que esté descalificándose o... exacto. Pero sí que es verdad que hay veces que el cuerpo pues reacciona y el dolor no es más que el aviso de, hola, estoy aquí. Claro. Emocionalmente pues hay algo ahí que te está... Muchas veces no hay un deterioro todavía, en esa área, en ese tejido, en esa parte tisular o en esas células. No hay un daño en sí mismo, no hay un daño todavía, pero sí hay una molestia. Y muchas veces, por muchas pruebas que hagan, pues no les encuentran nada porque es que no hay nada todavía a nivel orgánico que se pueda comprobar. Y Claro, muchas veces es como, pues, no sé, eso pasaba mucho en el tubo digestivo. sí. Empezaron a llegar personas que venían, pues, derivados de digestivo, de gastro, bueno, sí, de gastro, Sí, principalmente, ¿no? Y algo endocrino también últimamente.
Y siempre, no, esto te puedo poner aquí colon irritable como diagnóstico, pero en realidad. Y entonces empezaron a tratarlo todo con probióticos específicos o con aminoácidos, con glutamina, y muchas veces no mejoraban tampoco. Entonces, claro, es decir, hay veces que el problema tiene que ser abordado desde el área emocional y mental, desde el área cognitiva también, y no solamente desde el área del síntoma. Hay un trabajo opcional que de vez en cuando proponemos hacer a los alumnos que estudian con nosotros flores de Bach o que estudian con nosotros plantas medicinales, pero sobre todo en la parte psicosomática, ¿eh? En la parte de las emociones, que es de un libro que se llama La voz del síntoma. ¿Eh? Y es un trabajo que de vez en cuando lanzamos y, oye, a los alumnos que les apetezca, hacemos un workshop sobre la voz del síntoma. Y es muy interesante porque, claro, léete el libro y vete apuntando las flores que vayas viendo. Claro, venían los alumnos todos contentos. Hay un montón de flores en este libro, pero al mismo tiempo, ¿no? Porque ellos ven las flores, entendemos las flores como los remedios que utilizamos. Según las frases que iban poniéndose en el libro, la gente detectaba ya la flor, ¿no? Y era como muy emocionante. Y en la página 5 están las flores. Y al final sí que daban todos en el punto con ellas. Era decir, ¿qué flor y por qué? ¿No? ¿Y por qué dices que esa flor es adecuada? Entonces, claro, al final la doctora va contando casos, ¿no? En los cuales un síntoma se expresa y cómo muchas veces ese síntoma se resuelve a través de psicoterapia y en otros casos no se resuelve, claro, ¿no? Pero por supuesto yo ¿no? Le mandaría un email a la doctora y le diría, en su consulta debería incluir las flores de Bach, denle una oportunidad y hagas el curso y explore con las flores de Bach, porque seguro que muchos de los casos hubieran avanzado mucho más que solo con terapia o psicoterapia, ¿no? Sí. Total. De hecho, hay flores de Bach que ya se incluyen en cremas ya cuando hay un dolor especial, porque ya sabes que también viene de algo que está ahí estancado. Entonces, bueno, ayudas también de alguna manera con ellas. Yo recuerdo una vez, yo a veces contracturo un poco en un punto concreto, ¿no? Tiendo a contracturar allí. Entonces, hubo una vez que, bueno, ya sabéis que yo trabajo mucho con técnicas energéticas, normalmente con eso lo resuelvo. Pero en esta ocasión no estaba yo para intuir mucho. Tenía muchas emociones ahí, no estaba suficiente neutral o suficiente vacío como para ponerme a intuir para mí, porque por uno mismo es más difícil siempre intuir, más fácil para el vecino, siempre, ¿eh? Entonces digo, jolín, tal. Y no tenía mi producto favorito, que no lo diré para no hacerles publicidad, tampoco está bien eso, básicamente a base de plantas como la árnica, llevaba un poco de silicio para que penetrara mucho mejor además, jarpagofito, bueno, antiinflamatorios y también que diese un poco de calor para la musculatura. Y no lo tenía. Dije, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Digo yo, bueno, vamos, me acordé de Sonia, porque Sonia trabaja mucho también la parte de aplicar las flores de Bach para tratar los temas emocionales en cremas personalizadas de uso cosmético y estético, que además incluya la parte emocional. Entonces dije, venga, Sonia hacía la crema de Sonia, busqué la crema base que había por allí y añadí agua de roca, rock water, que es la única flor que, a pesar de llamarse flor de Bach o elixir flor de Bach, no es una flor realmente, sino es la energía del agua que cae de una cascada y que rompe en la roca, por eso es agua de roca. Y claro, el arquetipo, ¿cuál es el arquetipo? No, tú no lo digas, ¿eh? No. Y vosotros esperad un momento que lo digan. ¿Cuál es el arquetipo de agua de roca para los que están aquí, que son alumnos? Los que van a hablar, que abren el micro, los que no van a hablar, no hace falta que lo abran. ¿Cuál es el arquetipo de agua de roca? Arquetipo, bueno, no el arquetipo, sino la clave, la palabra clave de agua de roca. A ver, animaros. Rigidez, muy bien. Exactamente, rigidez. Claro, porque si lo paras a pensar, una contractura tiene algo que ver con la rigidez a nivel somático, ¿no? A nivel somático. Pero en ese momento no me puse a darme un remedio para mi estado emocional de cómo estaba y demás, sino que yo me veía rígido como somatización y decidí, ¿no? A través de una crema base, añadir el agua de roca. No podrías a lo mejor intuir en ese momento, no estabas para intuir, pero sí estabas para acordarte a lo mejor que cerrabas mucho los puños, ¿no? Y estabas... Claro, yo me veía que no solo era el punto ese, sino que me notaba un poco más rígido de lo normal, más tenso, como menos flexible, ¿no? La palabra. Me notaba mi cuerpo un poco como Robocop, no sé si sabéis
de Robocop, ¿os acordáis de Robocop? Pues un poco como Robocop, ¿no? Faltaba flexibilidad ahí. Y puede ser muy interesante a veces el probar también Sí. para somatizaciones de este tipo, ¿no? Lo bueno de las flores de Bach es que, bueno, no tienen efectos secundarios. Que lo peor que te puede hacer, pues, es no hacerte nada, ¿no? Claro, nosotros cuando empezamos con el tema de las flores de Bach nos dimos cuenta de que había como un montón, pues, libros de flores de Bach ahí para aburrir, ¿no? Libros y cursos ahora mismo, pues también hay muchas personas dando formaciones. Entonces nosotros lo que hicimos fue decir, vamos a ver, si solo las flores, en consulta solo las flores te quedas corto. Necesitas ir abordando a la persona con técnicas a veces para gestionar mejor el estrés también, que podemos hacer una hoy si queréis, ¿no? Guiar una técnica de gestión del estrés. Y también tenemos que saber unificar el que la persona sepa que todos esos síntomas que está teniendo vienen de un arquetipo psíquico, ¿no? Y que ese arquetipo psíquico hay que conocerlo y atenderlo, ¿no? Entonces quisimos hacer algo que no fuera por niveles, ¿no? Muchas veces los cursos de flores de Bach, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7. Es que al final por niveles hasta dónde te No puede quedas, ¿no? ser. De Es cada decir, vez. tienes que tener el corpus de conocimiento de una para poder integrarlo y para poder manejarte con él, porque si no, cuando pases al nivel 3 no te vas a acordar del nivel 1, ¿no? Entonces eso ha desaparecido en nuestro sistema de educación, de enseñanza a nivel académico hace mucho tiempo. El curso de Flores de Bach es el que hay y luego solo hay uno que no se llama Flores de Bach, se llama Alquimia, que ya es mucho más avanzado y que no solo trabaja con las flores, sino que trabaja con los arquetipos astrológicos también. Y va más hacia el conectar con la esencia. Algo que decía el doctor Bach mucho. El doctor Bach, además de médico, era un iniciado, ¿no? En la conciencia. Era una persona conectada a la transpersonal, vamos a decirlo así. Y muy avanzado para la época, en la que estaba. El doctor Bach tenía un patrón transpersonal muy importante y era que decía, más o menos resumiéndolo, es, usted va a enfermar cuando deja de ser fiel a sí mismo y cuando deja de ser usted mismo. El problema es que hay muchos añadidos que le han alejado de su esencia original, de su elemento primordial. Entonces hay que volver a la originalidad de nuestra esencia. Y las flores de Bach también sirve para eso. Nosotros nos hemos hecho mucho esfuerzo por rescatar todo ese conocimiento que quedó relegado, algunos apuntes antiguos, algunos alquimistas que hay por ahí, por el mundo, que han sabido leer esa información de Bach de una forma simbólica, a través de un texto que estaba escrito con una profundidad mucho mayor y que se ha quedado solamente, principalmente en las principales enseñanzas, en un síntoma, una flor. Con lo cual es importante ir más allá de eso. Muy importante. Vale, hasta aquí, ¿qué tal? Bien. Vamos con las flores. Bien. Sabéis que Bach, el doctor Bach, empezó a descubrir las flores porque estaba en determinados estados emocionales y cuando caminaba por algunas zonas donde había determinadas flores, se paraba, se sentaba o se tumbaba sobre el césped y empezaba a darse cuenta de que su estado cambiaba. Y decía, bueno, está bien que en la naturaleza a todo el mundo le sienta bien, pero de este estado de ira que estoy a como estoy ahora, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Y él estaba muy convencido de que no quería seguir por la rama de la homeopatía. Él desarrolló unos nosodes, unas vacunas homeopáticas, pero no le gustaba mucho, eso, a la par de doctor Hahnemann, padre de la homeopatía, no le gustaba mucho que la homeopatía se utilizara sustancias tóxicas, sustancias animales, etcétera. Entonces buscaba algo más, todavía más puro, por así decirlo, ¿no? Estaba como muy obsesionado con eso, con no utilizar nada agresivo, con nada dañino, que no tuviera nada animal, en fin, era una persona muy integral en eso, muy coherente, ¿no? Y entonces, claro, cuando empezó a experimentar con las personas, una de las cosas como dato significativo de la homeopatía y de las flores de Bach es que ¿por qué hay que agitarlo? ¿No? Porque siempre decimos agita antes cuando lo vayas a dar y que la persona agite antes de tomar. No solo por mover lo que hay dentro y que se mezcle, es porque la dinamización se descubrió que los remedios actuaban más fuerte cuando eran llevados y transportados de un lugar a otro, que iban a caballo. Entonces, del movimiento, iban registrándolo todos los datos y decían, jolín, no sé por qué, pero es que los casos la gente mejora rápido antes con la homeopatía y con las flores
cuando son transportados los remedios de un lado a otro. Esto tiene que significar algo. Y a partir de ahí fue cuando empezaron con el tema de la dinamización. La homeopatía también se elabora así, con dinamización, solo que lo hacen máquinas en un laboratorio farmacéutico. Nosotros con las flores, que son de hecho remedios, nos manejamos muy bien elaborándolas, que aquí las tenemos, elaborando las flores, vamos a ponerlo en grande porque no se ve, elaborando las flores nosotros y nosotros mismos las dinamizamos, ¿vale? Aquí están los 38 remedios de las esencias con todos esos maravillosos arquetipos o mandalas. Vale, pues hasta aquí la primera parte. Bien. En la escuela estamos muy contentos, vamos a decir, de ya llevar estos 8 años, como os decíamos al principio, impartiendo la formación tanto de flores de Bach como la educación de las emociones, que está más indicado para una persona que no quiere formarse profesionalmente, sino que quiere mejorar su estado emocional y educar sus emociones y su ego. Y por supuesto que vamos a seguir haciendo este tipo de encuentros con una periodicidad más corta, es decir, más frecuentemente, porque pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y los alumnos necesitan integrar bien el conocimiento y por otro lado también podemos ayudar a alguna persona que asista a los encuentros, ¿no? Así que vamos a ir a la segunda parte. ¿Parece? Bueno, alguien de los que está aquí. Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta. ¿Puedo directamente? Sí, ahora daremos espacio para las preguntas, por supuesto que sí, Maritze. De las personas que estáis aquí, presentes y online también, ¿vale? Las personas que estáis aquí, ¿quién le apetece o necesita que le ayudemos con algún estado emocional que se esté dando o con algún estado puntual que estéis viviendo para elegir los remedios, que los alumnos practiquen un poco, elijan los remedios adecuados para ese caso y también quizá con alguna técnica, si vamos bien de tiempo, de gestión del estrés? Vale, ven para acá. Ya tenemos una, la más rápida. ¿No quieres entrar? ¿No quieres salir? ¿O qué? Sí, yo creo que sí quería que alguien lo someta, que para antes. Hay aquí un caso muy interesante de Ana. Ana, ¿te gustaría compartir lo que has escrito en el chat? Compartirlo brevemente. Mientras tanto, uno se Ana Hurtado. Ana Hurtado, sí. Estuvimos ahí con un bultito. ¿Te apetece compartir lo que has escrito en el chat? Sí. Ah, es que la veo. Vale, ya me di cuenta. Abajo. Ah, es que no estaba dándole a Ana Vale, cortina, sí, es perdón. abajo, es a Hurtado. No sé si puedes hablar, Ana. Si no puedes hablar, no pasa nada. Vale también lo que has escrito en el chat, ¿eh? Pero si te apetece compartirlo, vale, no puede hablar sin problema. Bueno, coméntalo porque los que no están viendo el chat no lo saben. Solo comenta el caso de la compañera y voy a poner una silla para Conso aquí. Vale, sí, bueno, es una chica, que bueno, es Ana Hurtado, es una compañera nuestra y bueno, había un problema ahí en la garganta, ¿vale? Que tenía como un bultito, pero un bultito que, bueno, incluso se tocaba, ¿no? Y entonces, bueno, hablando con ella un poco, pues había muerto el abuelo y algo se había quedado ahí un poquito atascado. Sí, no lo pone ella, ¿eh? Y entonces, bueno, primero dije, bueno, vamos a hacer un poquito a ver cómo la ves tú, cómo sientes que está ella, prepáraselo tú. Ana ya tiene las flores, lo cual trabaja también, ayuda a su familia, y, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues el médico dijo, no, seguramente que hay que darle algo, pero bueno, dijimos, vamos a probar con las flores, que seguramente era una emoción atrapada, algo que estaba ahí, bueno, pues algo bloqueado, ¿no? Una emoción que no soltó seguramente cuando, bueno, pues cuando le apetecía, ¿no? O no podía en ese momento. Entonces, bueno, pues las fue tomando y creo que Ana, bueno, si nos escribe para... Dale, a ver. Sí, lo ha escrito en el chat. Pero bueno, ¿no? Al final, pues, en unos días, ¿verdad? Desapareció en 4 días, nos dice Ana. Bueno, pues fue bastante rápido, ¿no? Y al parecer ahora mismo creo que está bien y nos ha desaparecido el bulto. Corrígeme, Ana. Fantástico. Son casos... que está perfecta. Está perfecta. Bueno, son casos maravillosos, interesantes, ¿no? Cuando a veces incluso uno se puede sorprender de hasta dónde pueden llegar las flores, ¿no? Porque, claro,
Sí. A veces pensamos, voy a coger el trípode, a veces pensamos que las flores pueden llegar hasta un lugar y sin embargo pueden llegar hasta un lugar más profundo de lo que nosotros pensamos. Vete contando muchas cosas. A ver, un poco a la par de lo que había estado hablando. Uy, qué vergonzosa. Hablo alto y claro, venga, vale. Habla. A ver, un poco a la par de lo que decíais antes de la parte gastrointestinal, yo llevo con una dolencia que además también, Miquel también se lo conté hace tiempo, porque no sé si está antes o después de una limitación también con la pierna derecha, todo en mi lado derecho. Después de revisar todo, como hacemos mucho esa introspección, también voy viendo varias cosas. Una es que se centra mucho en esta zona, no sé si me ven bien, pero bueno, es mucho como la zona hígado, por si sirve, hígado, páncreas, pero también pienso que es intestino delgado, intestino grueso y tal. He hecho distintas pues, limpieza, por ejemplo, de hígado, también he parado, por ejemplo, de comer, pues, por ejemplo, durante periodos de lácteos, trigo, por ejemplo, por temas de inflamación, que podría ser de lo que es el tubo digestivo. Y normalmente no se soluciona. Hay mucha parte física es comer y molestarte, es ataques de ira o de impotencia o de rabia, y me doy cuenta que también es como que esta zona es como que te pincha, ¿no? Que, como si para mí la primera vez que me vino fue como una espada que me atravesaba el cuerpo y me salía por detrás, ¿vale? O sea, es una molestia que para mí es física, pero sigo... nadie han encontrado nada, que eso ha sido el detonante por lo que me he ofrecido. Muy bien. Por lo que habíais dicho antes, nunca han encontrado nada. O sea, hicieron ecografías y demás y nadie ha encontrado nunca nada porque no aparece realmente nada. Yo no tengo alergias, no tengo ninguna cosa de ese estilo. Pero esa molestia es constante ahí. Creo que hay algo que inflama, que oprime incluso la parte trasera del cuerpo y que eso además está generando la limitación que no se termine de sanar en la pierna. Y es que este verano ya tengo mucho. Esa es una parte. ¿Hay alguna hora, por ejemplo, en el día o en la noche donde notes que es más fuerte ese dolor? No. Es como una molestia. Es la palabra que has utilizado, Sonia. Es que no es un dolor, es una molestia. Y es como ahora mismo esta zona a mí me ha estado molestando. Toda esta zona, este trozo de aquí, ahora mismo me molesta mucho. No sé si estamos hablando que físicamente, orgánicamente, no hay nada, ¿no? De todas las pruebas que hicieron, no hay nada. Ahora mismo, pues también he ido a un fisio precisamente por tal, se lo comenté y me dijo, vuelvo otra vez a parar, pues eso, otra vez a comer gluten, no tener tal, no comer lácteos y demás. Digo, da igual, es que coma o no coma, a mí termino de comer, yo qué sé, el otro día pues me hice un puré de remolacha con manzana y me dolió después de eso. ¿Qué son gases? Pues no lo sé, pero solo es aquí no es. Esto está distendido, está suelto. Y es que no sé si se me ve, ¿sí? Sí. Bueno, pues entonces, esta zona que es donde tenemos el estómago, esto está suelto, está distendido, yo me puedo meter incluso la mano debajo, pero esto ya no puedo. O sea, además está duro, está muy tenso. No sé si es un buen ejemplo porque es algo físico. Vale, no. Está bien, está muy bien. Es algo físico, pero aquí tenemos que guiarla. Pero hay algo más debajo. Claro, aquí tenemos que guiarla hacia cómo le hace sentir a ella esos síntomas. Tenemos que preguntarle. Es que además me iba, como teníamos que hacer la práctica, bueno, yo estoy en ese punto de hacer la práctica, después de leer iba a hacer de otras cosas, pero buscando un poco también esto. Entonces, pues bueno, así si entre todos, pues luego lo miraré. Vale, pues que dejamos a los alumnos que hablen un poco. De todas maneras va a estar siempre mirado por nosotros después, pero bueno, es como un poco una ayuda. ¿Qué le preguntaríamos a Consu? ¿Yo o ellos? Hoy tú. Bueno, hoy yo. Bueno, yo iría más, claro, a ver, vas a la parte fuerte, ¿no? Pero el cómo te hace sentir a ti ese dolor, me limita. Te limita. Me siento limitada, o sea, siento una limitación porque puede ser o no el causante de la limitación de mi pierna. Vale. Y sientes, por ejemplo, cuando te viene ese dolor, si tú te paras a pensar, hay una emoción justo detrás de ese dolor, hay una llamada de teléfono, hay alguien que te habla, hay alguien que te dice, hay alguien que te escribe. Pues, ira, siento ira. O sea, es un tema de... Bien. Es que no sé si es ira. A ver, ¿ira impotencia o la ira viene ocasionada como consecuencia de...? Es un tema de impotencia. Por ejemplo, esta mañana estaba más o menos bien y he tenido un problema que casi no llego por un tema de casa, ¿no? De arreglos de casa y cosas así, ¿no? Y que al final se ha solucionado, pero bueno, se ha quedado a medias, ¿no? Entonces, yo he notado según que esto como que me empezaba a molestar. Lo he asociado a veces a esa sensación, ¿no?
Quizá es falta de control, es decir, que no puedes controlar la situación, quizá eso a lo mejor puede servir. Ujú. Porque pensando así como en frases que puedan enfocar hacia unas flores u otras, ¿no? Por ejemplo, cuando sucede algo que te pilla en un momento dado, así que te viene de improviso, ¿sueles reaccionar con explosión? No, depende de las situaciones. O sea, es más, o sea, yo he reaccionado de forma normal, pero después me he sentido mal porque eso lo ha generado. El problema que he tenido era algo que yo había hecho pensando que hacía algo bien y realmente no ha salido del todo bien y eso me ha llevado a un momento de tensión. Esa tensión, se podría decir que es la tensión. La Vale. tensión es lo que genera esto, momentos de tensión. Lo cual dices una que si tú no discusión, hubieras hecho un momento algo, de estrés. hubiera sido diferente, ¿sientes algo de culpabilidad? Sí, también. Vale, Quizá bien. hay una pequeña parte en esta situación, pero hay momentos en los que no he tenido culpa o no ha sido, sino que simplemente me he tensado. Bien, Una situación de no estrés. siempre, lo que es la emoción es la misma, pero sí hay un despertar de una emoción antigua. ¿Vale? Hay veces que hace un clic y vuelve esa emoción. Entonces, a lo mejor justo en ese momento no estaba pensando eso, pero hubo un pequeño detonante, una palabra, un pensamiento, algo que volvió a detonar eso otra vez a ti. Pues, ¿Vale? Y a un veces clic. que es la misma Sí, como un emoción, anclaje. otras veces no parece que sea lo mismo, pero o sea, el punto al final es que cuando hay algo que desborda, llega el dolor, o llega la molestia, ¿no? O el sentirte incluso que inflama más. Sí, es una sensación de inflamación. Uh-huh. Creo que hay algo más detrás. ¿Está caliente la zona? Sí, yo la noto normalmente más caliente que la otra. Y de hecho, cuando pongo las manos detrás, porque normalmente lo que hago es darme reiki muchas veces cuando me molesta mucho, claro, es que además yo, a ver, también sé más o menos dar masajes, entonces al ponerme las manos, yo me pongo las manos y yo me noto dónde está, que se nota claramente, yo me noto claramente que esta zona está inflamada. O sea, a lo mejor Vale. aquí no tanto, pero aquí atrás yo sí que lo noto en la columna vertebral, como que hay una zona que está más inflamada. O sea, hay algo físico detrás, pero yo soy de la opinión que Vale. todo es psicosomático. Entonces, una parte de preguntamos sobre el tiempo, ¿desde hace cuánto tiempo lo tiene? la podemos primera vez que preguntar, ¿desde sentí hace como cuánto esa tiempo? espada que me atravesaba, julio de 2012. Y se acuerda perfectamente de ese momento, Claro. fijaros. Sí, Porque la me acuerdo. emoción ha tenido que ser bastante grabada Es para que te fue acuerdes justo. Sí, fue a raíz de quedarme sin trabajo, pero esto me pasó en julio y yo me quedé en mayo. Por eso lo asocio a temas de tensión, a temas de ira, de rabia contenida o algo así, ¿no? De la impotencia de ese momento. Pero lo recuerdo en julio porque recuerdo que me levanté un día con un dolor que no era normal. Y claro, al ser algo como que me vino en ese momento, nunca lo he asociado a algo como que vas acumulando. Y hoy me duele un poquito, mañana me duele otro poquito. No, no fue así. Fue algo como así. Entonces, una sensación incómoda que no sabía por qué se producía. Se mantuvo ese verano y bajó un poco esa tensión, por así decirlo, pero a lo largo de estos 12 años eso ha estado siempre ahí. O sea, esa sensación aquí la he tenido siempre. Hay veces que se suaviza y hay veces que en este caso estamos aumenta. centrándonos mucho en un síntoma que es físico, ¿vale? No en un problema de carácter emocional. Lo que pasa que ella ha querido mencionarlo porque, bueno, bajo su perspectiva está convencida de que tiene que ver con un origen emocional ese síntoma, ¿vale? Luego buscamos un caso más que sea más emocional o mental para seguir con otro diferente. Pero aquí hay una parte muy importante. Los que estáis estudiando con la escuela, daros cuenta que tenemos que estar observando a todo lo que dice, no solo escuchar lo que dice, tenemos que observarla a ella. Fijaros cómo cuando habla de las emociones y de momentos de su vida un poco tensos o difíciles, le tiembla la voz, por ejemplo, un poco. Se lloran ¿vale? los ojos un poquito. No está llorando, pero se emociona fácilmente, ¿vale? Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta para saber qué remedio elegir adecuadamente, ¿vale? Menciona que le ocurrió, le aparecieron los síntomas especialmente de forma aguda después de un momento en el que pues, fue una crisis personal, que si una pérdida de trabajo, era pérdida de trabajo, una pérdida de trabajo y todo lo que nos estuvo contando. Por lógica, cuando uno de repente pierde la fuente de ingresos, ¿tú estabas tranquila en ese momento? Aunque hayas perdido el trabajo, ¿o fue para ti un impacto? Había una parte ¿Cómo de te sentías por fin, la pérdida de trabajo? Hay una parte de por fin, porque era bastante duro, y otra de miedo a qué va a pasar ahora. Vale, eso yo no lo podía dar por supuesto. Mira, Rosalía, dice aquí, que antes ella comentó unas preguntas muy buenas, pero hizo un apunte sobre eso, de no dar a elegir nunca a la persona entre dos emociones, aunque a veces se me escapa a mí también. O
Se me escapa a mí, a vosotros también nos va a pasar, es humano que nos pase, pero vamos a intentar nunca forzar a la persona que elija entre dos emociones, en el caso del sistema floral, sino hacer la pregunta más abierta, como ahora. Ella misma ha dicho el miedo, pero yo no le he preguntado, ¿estabas con miedo o estabas tranquila por perder el trabajo? No le he obligado a elegir entre dos estados emocionales. Le he dejado más abierto, ¿no? Eso es importante a la hora de preguntar, que es todo un arte aprender a preguntar. El arte de interrogar, por ejemplo, en la terapéutica, hablando, es una de las cosas que más tiempo se tarda en aprender. Y es algo que tenemos que practicar mucho en comunidad, aquí en la escuela. Entonces, ha mencionado el miedo. Ya solamente por lo que nos ha contado hasta ahora, ¿vale? ¿Es el miedo a algo conocido o desconocido? No le preguntamos a ella, es para los alumnos. Es el miedo a algo muy conocido y muy palpable, ¿vale? Pero al mismo tiempo también es el miedo al futuro, a qué va a ser de mí. Todo es su parte derecha. Hay dos flores ya importantes que tenemos que tener en cuenta, dos remedios que le pueden asistir solamente por el origen emocional y también por el nivel de molestia, por la molestia constante que tiene. ¿Vale? Pensaros que sois alumnos ya en alguna flor que pueda ser útil en este Yo caso. necesito esa puya. No, pero tú no respondas ahora. No, yo no respondo. No, porque a veces para uno mismo es donde no damos. Una cosa es tener damos la miedo. clave, ¿eh? Mirad, fijaros una cosa, esto es muy interesante para todos. Una cosa es, Mariche, no me olvidé de ti, luego te daremos paso, en el espacio de preguntas. Una cosa es que tengamos miedo a algo palpable, como pues me he perdido trabajo, pues miedo a no tener suficiente, por ejemplo, o a tardar mucho en encontrar y recuperarse antes del nivel económico. Es algo muy normal. Y otra cosa es tener miedo al futuro o tener miedo de algo que no es palpable o algo que es desconocido. Son dos cosas diferentes, pero son dos arquetipos que están unidos. ¿Qué pasa? Que la madre de todos los síntomas derivados de estados emocionales negativos, la madre de todos esos síntomas siempre es el miedo. A partir del miedo vienen otras emociones, hermanas y primas, hermanas, primas, sobrinas, hijas, van a venir ahí toda la familia emocional, todos los estados emocionales. Pero la causa madre raíz es el miedo. Y el miedo más primordial y ancestral que el ser humano tiene es el miedo a dejar de existir. Es decir, el miedo a la muerte. A partir de ahí vienen todos los demás miedos. Voy de lo más primitivo a lo más, ¿no? En tu caso, Subsistencia. tenías miedo a la subsistencia, al tema económico, a no vivir bien, Claro. y se activó ahí una respuesta emocional. De la tirada. Pero ella dijo, porque yo soy muy observador, que sintió como si les atravesara una espada la primera vez que sintió ese síntoma. Que el dolor que tuvo fue como si una espada me atravesara. Una espada es algo grande, no es un puñal pequeño. ¿Vale? Y ahora la pregunta que te hago es, ¿tú expresaste tus emociones cuando te despidieron del trabajo con tus jefes o con la persona de recursos humanos que te despidió? No le mandé la mierda, que era lo que sentía. Sí es cierto que dije cosas. Dije que, o sea, planteé lo que se estaba haciendo mal. A mí me despidieron por hacer bien mi trabajo. Me despidieron, lo repito porque hablas bajito por si acaso, me despidieron por hacer bien mi trabajo. ¿Escuchasteis? Es decir, si tú lo viviste, ¿cómo lo viviste eso? Como algo injusto. Como una traición, como algo injusto. Sí, injusticia. ¿Veis cómo le he dado cómo a través de la conversación que estamos teniendo, estamos moviéndonos? Y los que estáis estudiando con nosotros ya sabéis de varias flores, al principio podéis haber pensado en varias, pero ahora hay una muy clara, y es sensación de injusticia, y que tiene que ver con la rabia también, y con la ira, y con esa zona del cuerpo, no sé si es la zona hepática. Sí, yo creo que es el hígado. Bueno, región hepática, calor, emoción, también en medicina china es el fuego de la rabia y tal. Entonces, una flor que es remedio central en el ecosistema y que se utiliza poquísimo porque solamente la dan en casos de que si autoestima, que si no sé qué, y es una flor con amplios recursos. Os dejo pensar unos segundos en ella, a ver cuál veis desde vuestra perspectiva. ¿Vale? Desde vuestra perspectiva. Unos segundos y lo escribís y luego pasamos a otro caso y preguntamos a Mariche también después de acabar con esto.
Igual no llegasteis allá todavía a estudiar, algunos de vosotros, ¿eh? Pero el arquetipo que hay detrás y lo que nos puede ayudar es bastante esencial. Y además trabaja mucho la aceptación, también ese remedio. Trabaja mucho. Escribirlo si queréis, porque si abrimos 2000 cosas de todos es más difícil. Escribir si queréis los alumnos, la flor. Nadie se atreve a escribir una flor ahora, está más difícil. Aquí valoran genciana. ¿Por qué genciana? Porque a partir de algo que sucedió hay tristeza. No. ¿Por qué genciana? Puede ser útil genciana en el caso de que haya que ayudarla a salir adelante después de ese evento. Pero fíjate en otra todavía más puntillosa. Puede ser útil, no digo que no, ¿eh? Además no hay flor incorrecta, sino que depende de qué percepción tengamos en cada momento. Vale, Rosalía no lo domina todavía como para elegir una flor. Animaros y si no queréis escribirla, escribirla en vuestro cuaderno, ¿vale? Si no queréis escribirla en el chat, los alumnos, escribirla en el cuaderno. ¿Tú pensaste en alguna con esto que estoy diciendo? Necesito, o sea, yo necesito Necesitas los apuntes y mirar un poco. chequearla, sí. Vale. ¿Pensaste en alguna? Porque me viene así Aisa? a la cabeza. Es que estoy indecisa. No pasa nada si no. Es decir, nos tenemos que equivocar también Claro. y no voy a hacer una corrección de no, esa flor no, porque todas las flores pueden ser útiles, depende de la perspectiva. Pero a veces si os pregunto que por qué elegís esa flor, para saber vuestro razonamiento. Solamente. Así que dinos una, porque si no es la que yo estoy pensando, no pasa nada. No, es que no va a ser. Ah, no te sabes el nombre, vale, vale. No pasa No, nada. que no va a ser, digo. Ah, ¿Qué no? a ver, di. Estás en calidad de estudiante ahora mismo también. Claro. Bueno, No. yo cuando estoy en calidad de estudiante en algo, también no me autoexijo ese grado de precisión que tú tienes en tu trabajo, ¿vale? Bueno, Voy a dejar un poquito así. vamos a ver si alguien valoró alguna. Centaurea, ¿por qué Centaurea? También te pregunto. Eugenia, es que se nota, es que la única, mira, es que a ver si Eugenia puede hablar. Es que también es, en este caso es una alumna que ya hace tiempo que ha terminado su formación. Tiempo Es el ir más tiempo, allá. porque creo que Eugenia estuvo con nosotros, no sé si la primera o la segunda promoción. Yo creo que la Eugenia, primera. así que ya hace tiempo que Eugenia estudió las flores. Claro, fue de lleno a la misma que estábamos pensando nosotros. Total. No sé si se me oye. Sí, sí se escucha. Es que tengo la conexión a internet un poco. Sí, es que claro, un poco por la sensación que decía cuando le clavaron, la sensación de que te clavan esa espada, esa sensación de traición, ¿no? Eso. ¿No? De que esa sensación que puede quedar de amargura, ¿no? Hacia la vida, por realmente por esa sensación de injusticia, de que no te merecías que te sucediera eso, ¿no? Exacto. Uy. Exactamente. Muy buena. Gracias, Eugenia. Gracias. Gracias. Claro, Eugenia, estamos hablando, pues, no os comparéis nunca con otras personas, los que estáis estudiando con nosotros y practicando en este encuentro, porque estamos hablando de una persona que primera o segunda promoción, no recuerdo ahora, es decir, ya tiene una trayectoria, tiene un tiempo de integración de las flores y además excelentes habilidades terapéuticas porque es una gran profesional también, ¿no? Entonces, quiero deciros con esto, esa precisión de pensar en algo tan concreto y tan preciso solo se adquiere rodando, rodando y rodando, ¿vale? Es como cualquier otra cosa en la que queramos tener esta precisión. Sauce, Willow, por el tema de la traición, por el tema de, pues lógicamente, la rabia que tiene que ver con ese asunto y también porque trabaja la aceptación y esto ya lo digo yo con mi experiencia, no es que esté en los libros puesto así, pero os puedo decir que esta flor alquímicamente, aparte de las emociones, trabaja desde un punto de vista de la aceptación total de lo sucedido y de lo vivido. Claro, eso es brutal para poder ir a otra cosa. Exacto. Exacto. El renacer, porque al final, ¿no? Toda experiencia, pero es Bueno, también contenido. el renacer. O sea, Exacto, exacto, exacto. Así que ya que estás aquí, ¿Preparó?
te las vas a preparar. Poneros aquí en el lateral de la mesa con una botellina de agua. ¿Lo quieres tomar o en gotas la vas a tomar, no? Sublingual. Sí. Vale. Pues entonces van a prepararlas aquí mientras tanto, ellas. Vale. Y nosotros Si vamos a quieres. seguir. Sí, vale. Aquí, mientras ellas la preparan. Aquí. Brutal, ¿eh? Brutal esto. ¿Sabéis lo que puede ayudar a una persona ahora a tomar un remedio con una precisión tan alta? Porque es una precisión muy alta, ¿eh? Pero claro, habría que hacer una entrevista más larga, indagar sobre más cosas y posiblemente le daríamos más flores, ¿vale? Pero bueno, estamos tratando un tema que es muy físico, que ella cree que ha cristalizado la emoción que ha ido desde ese momento. Bueno, está perfecto. Vale, pues ahora pasamos al siguiente estadio. ¿Qué me decías? Mira, hay preguntas por aquí, vamos a contestarlas primero. Sometimiento, decía Rosalía, por ejemplo. Bueno, sometimiento, no es sometimiento de que no tuvo elección de decir que no, porque no puedes decir no me despidas, sino que te despidieron. Sometimiento es más cuando tienes la opción de decirle que no a alguien. A ver, un poco más abajo. De decirle que no a alguien, o hasta aquí, a alguien, cuando tienes la opción de esa, pero no la tomas. ¿Vale? En el caso del despido, pues no tienes opción a decir o a resistirte o a tal, ¿no? Vamos a poner un caso de Centauria para que Rosalía lo identifique mejor. Centauria es más la típica persona que le imposibilita, ¿me ayudas? ¿Vienes conmigo a tal sitio? Vale. ¿Me haces tal recado? Vale. Vienes, no le tratas bien a la persona y eres incapaz de decirle, oye, esto hasta aquí. No pones límites saludables y tienes mucha dificultad para decir que no. Es más el arquetipo del felpudo. Una persona felpudo, ¿qué es? Una persona que siempre está todo el mundo aprovechándose de ella y encima a veces tratándole mal y ahí sigue estando, al 100%. ¿Vale? Más un ejemplo así un poco diferente. Y Mari Rodríguez nos pregunta que si podemos explicar si en el curso se enseña cómo autotestar o saber qué flores utilizar para uno mismo. Sí, hay varios sistemas que puedes utilizar. Hay un sistema que son preguntas que vas respondiendo para saber el estado emocional que tienes y ahí salen los remedios en un tester de pregunta y respuesta de kit psicológico que se llama. Y luego hay otro sistema que también haremos un workshop de esto para los alumnos de las anteriores ediciones que es de testaje. Pero para testarlo uno mismo, realmente lo ideal sería que tú, con el manual que tienes, que además puedes hacer búsquedas de palabras concretas y de emociones concretas y todo, elijas la flor porque vas a saber manejarte bien en los 12 arquetipos principales y en las emociones. Entonces vas a tener mucha facilidad para elegir la flor porque hubo un tiempo que se puso mucho de moda el testar qué flores necesitas o qué necesitas y eso pasó una cosa muy potente y es que las personas dejaron de profesionalizarse en las cosas y todo lo testaban. Pues me sale este remedio, me sale esta vitamina, me sale tal cosa. Y iban dando remedios que no sabían ni para qué eran ni cómo se utilizaban. Entonces yo el testaje solo lo enseño como posibilidad. El test kinesiológico es muy interesante, pero solo lo enseño como posibilidad de aprenderlo una vez que ya has hecho la formación de flores. Porque si no, ¿qué pasa? ¿Para qué voy a saber yo para qué sirve esto si el cuerpo me dice que es esta la flor? Claro, haríamos el testaje y ¿Me ya explico, no? haríamos, ¿no? Entonces normalmente los lo hago un poco al revés, pero sí hay un sistema de preguntas para saber qué remedio necesitas. Claro, lo que pasa es que esto sería como más profundo, porque aquí sería más profundo. ¿La dejaríamos así? ¿La tienes ya preparada? Mira, ya tienen preparada la fórmula. Vale. ¿La cerramos o quieres? Yo ayudaría un poco, jolín. Bueno, pues pónsela, sí. Pónsela. Le va a poner otra flor más, pónsela. Yo ayudaría con... Pónsela, cerráis la fórmula. Venga. ¿Es ese cuaderno nuestro del curso? Sí, es el nuestro. ¿Me lo puedes acercar a Isa? Sí. Aunque tengas algún apunte, ¿puedo enseñarlo aquí? Sí, claro. Voy a enseñaros el manual Bueno, maravilloso déjalo del así, curso que hemos diseñado. Sí. Y ya seguimos con Maritxe, que está esperando por preguntar alguna cosa. Gracias. Mira, este librito, que se os manda en PDF también con el curso, viene con un resumen súper claro de los arquetipos y luego además viene cada flor para los sistemas de chakras,
para la metáfora floral, para las emociones, para el área corporal que está comprometida, para la psicosomática. Y es, no que lo diga yo, pero es muy... que te dan ganas de mirarlo más y de darle la vuelta y de volver a mirarlo y de volver a utilizarlo, porque está hecho, aparte de con mucho amor, con mucha belleza, yo creo, la persona que nos ayudó en ese momento a elaborar la estética de ese manual. Perfecto. Ahora ya lo- Así que tenemos, pues la cámara un poco arriba, tengo que mirar para arriba ahora. Sí. Tenemos a Mariche por aquí, que quería preguntarnos algo, no sé si sigue con nosotros. Mariche González, aquí estás. Hasta que suene. Bueno, Mariche, si quieres y te apetece, Ahora ya. puedes poner el vídeo o sin vídeo, solamente el audio, lo que tú quieras. Que antes quería preguntar algo, pero le... Y luego también os voy a dejar aquí para que podáis escribirme un WhatsApp si queréis hacer alguna consulta, tanto a nivel académico como a nivel de salud, y os damos asesoramiento también sobre qué hacer, ¿no? Que si, educación de las emociones, porque en el momento en el que estás te ayuda a eso, yo te lo recomiendo solo si lo necesitas. O curso de flores solo si te lo vas a utilizar, le vas a sacar rentabilidad. O una consulta, ¿me puedes ayudar en esto? Sí o no. Y también sirve para eso, para poder consultarlo. Se puede agendar una llamada de 15 minutos para valorar todas esas cuestiones. Mariche no contesta, o sea que debe estar ocupada. Así que pasamos a otra persona. No, buenas tardes. Ay, Contesto. aquí estás, Mariche, muy bien, muy bien. Bueno, ¿sabes qué Cuéntanos. pasaba? Que estaba hablando por teléfono, ¿eh? Tranquila, mira, llegaste en el momento perfecto. Y estaba. Bueno, yo lo que quería es que me oís bien, ¿no? Sí. Quería preguntar por las para dormir el castaño blanco, que ya pusieron ahí el castaño blanco. ¿Eh? Para Ahora, dormir, ¿te refieres cómo que para dormir si puedes utilizar castaño blanco? Solo te va a funcionar si realmente es el motivo de que no duermes es porque, claro, es que no, realmente habría que hacerte, dedicarte tiempo, que si quieres lo hacemos aquí en este directo, dedicarte el tiempo para saber, en tu caso, cuál es el motivo de que no duermes. Castaño blanco solo sería útil para ti si el motivo de que no duermes bien es porque se te activan mucho los pensamientos y no paras de tener pensamientos y de pensar y de darle vueltas a las cosas. Si solo es ese motivo, puede ayudarte y ser de utilidad castaño blanco, efectivamente, de Bach, de flores de Bach. sí. ¿Vale? Pero claro, otra persona puede ser el motivo de que no duerma, pues porque, por ejemplo, una persona que siempre está trabajando más horas de las que tiene que trabajar, es un ejemplo totalmente diferente. Trabajando todas las horas, llega por la noche y el trabajo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y el trabajo, pues a lo mejor castaño blanco no es suficiente y hay que darle otra flor. ¿Que cuál sería, mis queridos alumnos? La persona que es el trabajo y seguir adelante y el trabajo 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 y todo es trabajo a la vida. Roble. El roble, no, en ese caso no es mío. No Claro, es mío. exacto, ¿ves cómo es diferente? Lo que pasa es que hay hasta 5 flores que se pueden dar para problemas de no duermo bien. Por eso digo que sería interesante ver un poco más. Un poquito más. Pero si tú te sientes identificada con lo que acabamos de comentar, de pensamientos insistentes, de vuelta, pues puede serte de ayuda el castaño blanco, white chestnut, efectivamente. Lo haríamos en una fórmula de 30 mililitros. Pondríamos una parte de conservante, brandy, siempre que no haya problemas de alcoholismo, si no hay otras opciones, agua, y te pondríamos como va al nivel mental, pues 2-3 gotas, a nivel emocional o mental, energético, sería suficiente. Y esa fórmula la tomarías durante 15 días. Si en 15 días no hay mejoría, está claro que ese no es el remedio, porque normalmente en el 99%, vamos a decir, de los casos, en cosa de 3 o 4 días, si el remedio está bien elegido, hay una mejoría en la persona o una mejora, o mejoría o resolución. O mejoría, o también puede haber algún caso que haya 2 o 3 días que esté uno peor. Eso. Pero también es luego para mejorar, porque a veces hay que sacar, limpiar y entonces ya integrar. Eso. Entonces, bueno, Mariche, ¿qué nos ibas a decir? Yo sé por qué, los motivos los sé. Los motivos los sé, que no duermo y todo, que estoy dando vueltas a la cabeza. Por eso, los motivos los sé, pero no soy capaz de echarlos fuera porque no los puedo echar fuera. No depende de mí sola.
Claro, claro, no, es que hay cosas que están ahí Que y no van a depende seguir de mí estando. sola. Exacto. En ese caso, te puede ayudar Castaño Blanco. Si no tienes resultado solo tomando esa flor, pues nos contactas, nos mandas un WhatsApp y te miramos en consulta más a fondo todas las cosas. Muy bien, O, muchas gracias. o aprendes con nosotros y te haces experta y ayudas a toda tu familia. Eso ya lo que sienta cada Sí. uno. Gracias, Maritxe. Gracias, Gracias a vosotros, ¿eh? gracias. Vale, seguimos. Los alumnos, especialmente, ¿queréis comentar algo, decir algo, preguntar algo? ¿Alumnos, exalumnos o futuros alumnos? Adelante. ¿Podría servir las flores de Bach para dejar de fumar? Vale, pregunta si podrían servir las flores de Bach para dejar de fumar, es decir, para una adicción. ¿Qué respondes tú? Yo te diría que puede ayudar si realmente la emoción está en el dejar de fumar. Quiero decir, hay momentos en el que dices, yo quiero dejar de fumar, me tomo las flores de Bach, dejo de fumar. No, porque hay veces que puede haber emociones detrás del estar fumando, ¿vale? Que ahí sí que hay que indagar más. Ayudaría si la decisión fuera ya en firme, ¿vale? Bien. Si es sí, ¿no? Hay varias flores. Sí, hay varias flores que se podrían hacer. Que pueden trabajar el tema de las hecho, hay un adicciones. pequeño protocolo a veces que se hace justo con ellas, que son las que más al punto van. Y para que los alumnos escriban la respuesta, ¿cuál es la flor primordial que abarca esa palabra? La primordial. La primordial, porque puede haber más, pero hay varias flores que pero pueden esa tratar es las adicciones. Pero hay una flor que es, esa tipología tiende a ser adicto de varias cosas. Y además, también un poco de la alegría es adicto, porque le gusta siempre el buen rollo. Y el arquetipo es la máscara, para que vayáis sintonizando más con la pistas no, flor. Ya solo me falta decir cuántas letras tiene el remedio. Pero bueno, hay una flor muy especial para el tema de las adicciones, que va acompañada de otras flores normalmente que la persona le pueda necesitar, pero sí, sería, ya les dimos el tiempo para que escribieran y para que pensaran. Muy bien, claro, mira Eugenia, qué rápida, claro, es lo que tiene la experiencia y el tiempo, solo es por eso, solo es por eso. Estamos hablando de alumna de primera o segunda promoción, hace ya un tiempito de esto. Agrimonia. Es una de las flores que más ayudan en eso. Pero conviene juntarla con algunas más, porque a veces la agrimonia, aquí Sonia os puede decir que yo soy muy dado a hacerme curas de agrimonia. Yo sé cuándo toma la agrimonia. Y enseguida viene Sonia, ¿estás tomando agrimonia? Porque te hace expresarte mucho también y te hace sacar, es un remedio muy catalizador y te hace sacar como una especie de, como la centrifugadora, cuando tu lavadora la pones a centrifugar, que saca toda el agua para afuera, pues es un poco, te hace también un poco es muy efecto. buena, pero bueno, hay que... Yo siempre hago la broma, que bueno, no es broma, pero al final es como avisa a tu alrededor que la estás tomando. Que estás tomando no por un remedio. nada, sino porque, bueno, vas a sacar muchas emociones y intenta aguantarme, por favor, que estoy intentando sanar un poco el alma, ¿no? De las emociones que tengo dentro. Entonces, Eso. bueno, sí que es verdad que hay veces que se nota cuando la estás tomando porque, bueno, que está bien porque al final es lo que tenemos dentro, ¿no? Y hay que sacarlo fuera, sea como sea. Al final es una limpieza. Entonces, pero sí que es verdad que esa flor, bueno, es un poco... Es una maravilla. Es una maravilla. Pero bueno, es una maravilla, sí. También hay tipologías, ¿no? Normalmente, cuando profundizamos el tema de las flores, sabemos que hay 12 tipologías de la personalidad y que hay 4 remedios que ayudan a cada una de esas tipologías. Entonces ahí ya trabajaríamos muy profundo, pero eso ya requiere, sí, no una, yo creo que varias sesiones, varias consultas profundas para conocer bien la persona y sus arquetipos. Y le damos un remedio que le hace volver a su verdadera esencia, volver a conectar con su verdadero elemento, con su verdadera energía. Y normalmente eso tiene un resultado mucho mejor que solo dar las flores para sí. Bueno, los síntomas. Ahí ya es buscar ya problemas. volver a tu semilla. Eso, es como volver a tu esencia. Pero sí, sin lugar a dudas, las flores de Bach se pueden actuar como un coaching para cualquier cosa que queramos. También para complemento de objetivos, para cambiar hábitos, nos pueden ayudar. Pero siempre tiene que ir acompañado. Hay ciertas adicciones que tienen que ir acompañadas de la intervención psicológica y que un psicólogo la acompañe. Pues maravilloso. Va al psicólogo y también viene a la consulta y se lleva sus fórmulas de flores. Jackie, ¿cómo estás, corazón? Hola, ¿cómo están? Una preguntita, y es acerca de utilizar las flores para los animales. Muy bueno. Sí, por ejemplo, el caso de las
Seracifera para el problema que habíamos conversado al inicio de pérdida de control de esfínteres, ¿no? Por Sí. ejemplo, los perritos cuando se ponen mayores y pierden el Sí. control de esfínteres, uno va al veterinario y el veterinario nos quiere recomendar medicinas que pueden interferir un poquito con su cerebro Sí. para mejorar el control de esfínteres. Entonces, mi pregunta es, ¿se pueden usar para los animales? Entiendo que sí, pero... Se pueden utilizar, lo que pasa que, bueno, intentaríamos evitar la parte del conservante del brandy, ¿vale? Uno, porque ahí claro. me vas a ver súper... Bueno, no es algo que el alcohol a un animal le vaya bien. Y luego, además, por el olor, ellos lo van a notar muchísimo antes que nosotros. Y hay dos opciones. Si es un animal solo, se puede echar en el bebedero directamente, ¿vale? Unas gotitas en el bebedero, 4. Y si es un animal que puede abrir la boca bien o nos deja, ¿vale? Pues entonces sí que lo daríamos por gotero. Y entonces sí sería, lo conveniente normalmente en un animal sería 2 o 3 como mucho, ¿vale? Veces al día. 4 gotitas debajo de la lengua, como nosotros, pero 2 veces, incluso a veces 3, depende un poquito del animal. Y ¿vale? sí, hay casos de varias personas ya que nos han comentado. Yo ahora mismo no tengo mascotas conmigo en este momento de mi vida. Entonces no tengo ningún caso tan reciente, sí. somos antiguos, pero sí que... Yo tengo el de una amiga y bueno, era un poco también, bueno, lo que hablamos, ¿no? Estaba, sí, ahora te digo. Sí que es verdad que hay veces que es porque se hacen mayores y ya es una pérdida al final del esfínter en sí, ¿no? Y en otras ocasiones es por llamadas de atención o porque quedan mucho tiempo solos, ¿vale? Y entonces ahí también podemos hacer un preparado. Tengo una chica que tenía uno y bueno, meaba, ¿no? Hacía un poco su territorio, cuando lo dejaban solo en casa, pues bueno, las liaba, ¿no? Y sí, y eso también se corrigió. Pero bueno, puedes probar porque no... Si toma alguna medicación aparte de para otras cosas, las alejaríamos, ¿vale? Unos 20 minutos de cualquier medicación, como para nosotros también, y se podrían tomar eso 2 veces al día o 3. Si es un animal solo, se podía echar en el agua, pero lo que pasa es que tienes que controlar, cambiarle el agua todos los días y verificar que lo bebe. Es más fácil si se deja abrir la boca, pues echárselas para tú calcular las gotas que van, ¿no? Ajá, entonces, en lugar del brandy, perdón, ¿qué se puede utilizar? Nada, lo pones en agua. Para ellos nada. La tintura directamente del stock bottle, directamente. Ah, ok. Sí, meteríamos lo que es la esencia en sí, la cogeríamos y llenaríamos de agua y echaríamos pues 2 gotitas, 3, ¿vale? O directamente en el bebedero, el remedio elegido, o los remedios directamente en el bebedero de agua. Siempre y cuando todo el agua lo beba en el día, ¿vale? Claro. Pero bueno, mucho mejor si abre la boca. Le retiramos todo el agua, se la volvemos a poner y ya está. Es que funciona muy bien también para casos de, pues eso, pues que a lo mejor marcha el dueño y sufren crisis de ansiedad, de separación, miedo a estar solos. También hay varios casos de esto, me acuerdo yo. Sí. Sí, me acuerdo. No estamos como muy especializados en tratar con los animales, con las flores, pero sí que tenemos casos. En este caso también jugamos un poco como el niño. Casos conocidos. Al final sería un holly. Es que tienen emociones también, las emociones básicas las tienen los animales. Claro, y voy a romper algún mueble para ver si me hacen caso, a ver si rompiendo el mueble no me dejan tanto tiempo solo. Especialmente. Porque ellos cuando tú te vas no entienden que tú vas a volver. Entonces hay una sensación también de abandono. De abandono, exacto. Entonces, bueno, es un poquito diferente. Eso es. Gracias. A ti. Gracias, corazón, ananas. Y los niños igual, los niños... Es que los niños y las personas mayores como que responden más rápido, incluso. Bueno, no hay tanta mente a veces, ¿no? Yo creo que hay un componente ahí, responden más rápido. Las personas, los ancianos y los niños responden más rápido a la terapia vibracional de flores. Yo por lo menos lo observo siempre eso. Bueno, dicen, hay una frase, ¿no? Que no sé de quién es ahora mismo, pero es como el anciano no tiene nada que perder, el niño tiene mucho que ganar. Ya. Y entonces, bueno, al final es una mente que comienza y una mente que se va. Y eso bueno, al final como que nos unimos otra vez, ¿no? A lo que es pues eso, la esencia, la semilla. Eso es. Vale, ¿alguna cosita más que queréis comentar? Los que estáis online como los que estáis también aquí con nosotros.
No, pues eso. Lo que decía era que Sonia, por ejemplo, me recomendó para el género de Milaka, porque no está castrada, es joven y demás, entonces ella me recomendó por ejemplo una también de distintas flores que yo las estoy dando. Y le estuviste dando y bien, ¿no? Coméntales También. a ellos lo que dijo, Sí, porque no lo sí, escucharon. o sea, se soltó un poquito. Vale. Le habíamos dado, bueno, Conso nos dice que, bueno, para la gatita, ¿no? Me había escrito una vez y era para el celo, ¿no? A veces también, no recuerdo ahora mismo muy bien cómo era, si era porque... Pero bueno, que la había mejorado, ¿no? Se había calmado. Y una de ellas, por ejemplo, era el descontrol. Creo que era algo también porque estaba engordando también, ¿no? Con el celo era o... Básicamente era celo. Era celo. Le pasaba más en una casa, los demás no le pasaba tanto. Y ahí sí, buscaba mucho. Vale. Una de las anteriores la que era así. Sí. Que pone el descontrol y quedan dos más. La Holly te la había dado seguro. Pues seguro. Seguro. Estaba buscando, que la tendremos todavía, porque las quería pasar con una lista y es que no me acuerdo, estaba buscando para ponerla de ejemplo porque a lo mejor Bueno, pues Conso nos decía que la gatina, bueno, pues la habíamos dado también para el celo y también había mejorado, ¿vale? Me estaba preguntando en el chat, Diana, que si las flores pueden ser de ayuda para el asma. Aquí voy a decir una cosa muy importante, ¿vale? Por ejemplo, cuando hacéis el curso vais a ver que hay una lista de un montón de problemas de salud a los que puede ayudar una flor, ¿no? Y áreas corporales que suelen somatizar allí. Pero lo cierto es que sería incorrecto decir sí y al mismo tiempo sería incorrecto decir que no, ¿vale? Os voy a explicar por qué. Porque realmente las flores, y cuando los que estáis estudiando y vais avanzando lo vais a ver muy claramente, no tratan enfermedades concretas, como por ejemplo es, pues yo que sé, un fármaco que trata esta enfermedad y sirve para esto. No funcionan así. Sin embargo, claro, como sabemos que la psicosomática es un factor muy importante y que las causas emocionales y mentales son cada vez mayor en número de todas las etiquetas que hagamos acerca de las enfermedades, ayudaría, te digo, en el caso de saber dar las flores para el tema emocional que tiene, puede que ayude a la persona que tiene ese padecimiento o cualquier otro con otro nombre, ¿no? Pero no están diseñadas para tratar problemas de salud concretos en el sentido de, para esta enfermedad, esta flor. Aunque sí que hay indicaciones concretas para problemas, ¿no? Cuando llevas un tiempo ya trabajando con ellas te das cuenta que al final, bueno... Pero realmente habría que mirar cuándo empezó el asma. Si ese asma está vinculado a lo mejor, pues yo qué sé, a una sobreprotección o un sobreexceso, un sobreamor que tiene un ser querido hacia él y no le deja respirar y somatiza en me ahogo, me estás ahogando. Que a veces que son frases, a veces que hemos visto que estas frases no son frases hechas, sino que hemos visto que en el caso del asma muchas veces tratando eso de algo, sí, pues y mejora, tiene un cambio, una mejoría o un tal, y otros casos que no, en los que simplemente tiene que tomar igual algo natural o algo recetado por el médico, depende de cada persona y cada caso, para seguir bien. Es que al final... Otras veces es por una intolerancia a sustancias en el ambiente, que en ese caso hay flores que trabajan muy bien el tener intolerancia a las sustancias, a las cosas, o una intolerancia pues, al polen, a los ácaros. Hay asmas que son de origen asmático, alérgicos, perdón. Hay asmas que son de origen agudo, otros asmas que son más emocionales y que vienen y van, que no son permanentes. Otros que son estacionales por el tema de la alergia. Otros que solo ocurre cuando hay sustancias tóxicas en el ambiente, si no, no tienen asma. Es decir, no hay una respuesta rápida para, dame una flor para esta enfermedad. No funcionaría así, sino habría que indagar sobre el estado emocional de la persona y trabajarlo siempre desde el estado mental y emocional, que es el punto estrella de las flores. El punto estrella de las flores es mente y emoción. Mente y emoción, mis emociones, mis sentimientos y mi mente. Es el punto estrella. Ahora, que muchos síntomas físicos desaparecen a raíz de un buen acompañamiento y tal, lo correcto es decir que sí, porque en muchos casos sí, pero también es incorrecto decir que es el tratamiento idóneo para un problema físico, porque sería incorrecto decirlo. Ayuda a lo mejor al volver al principio, volver a cuando se originó, que había de donde se originó. Pues muchas veces lo bueno que tenemos, por ejemplo, aquí en Fortalecimiento Vital, es que no trabajamos una técnica, además de ser una escuela, claro, no estamos obligados a manejar todas las técnicas que enseñamos, sí o sí. Entonces ahí te diría que se combinaría una consulta no solo con flores de Bach, sino también con oligoelementos, oligoterapia, que también es conocida por ese nombre, y con otros recursos que pertenecen más al mundo de la nutrición ortomolecular y a otros mundos, ¿no? Para que todo combinado tenga un efecto mayor, ¿vale? Eso sí, o la homeopatía,
por La ejemplo. auriculopuntura también para las manos. La homeopatía, la auriculopuntura. ¿No? A lo mejor damos un remedio de homeopatía combinado y tratamos las emociones con las flores, pero damos un remedio específico para esa histamina, si en el caso de ser un asma de origen alérgico. Y si no es un asma de origen alérgico, no tiene sentido dar nada para el tema de la histamina, ¿no? Entonces, por eso os digo que pues está bien la pregunta, hacer las preguntas siempre que queráis, está bien la pregunta, pero hay que explicarlo bien para que se entienda bien. Bueno, pues la idea es que hagamos más encuentros como este, idealmente que hagamos más de uno al mes, es decir, que antes de que transcurra un mes haya otra convocatoria y así vayamos teniendo oportunidad de practicar. Hoy lo hicimos así. Otro día igual hay un caso detallado de la A a la Z, lógicamente con otro nombre y con otras circunstancias, pero un caso que tengamos registrado, le cambiamos los datos personales y empezamos a trabajar con él, o vosotros traéis un caso o dedicamos la clase únicamente a compartir técnicas de gestión del estrés y técnicas de bienestar emocional. La silla vacía es brutal, la técnica de la silla, que la vais a aprender también en el curso de flores, porque siempre enseñamos esas técnicas además de las flores en sí. Y vamos a vernos frecuentemente. Muy bien. Así que nos vamos a despedir por el momento. Muchísimas gracias por estar, por participar. Enviaremos la grabación también mañana. De hecho, había un montón de inscritos más que no están y que seguramente será porque lo quieran ver en grabación y también porque veranito es veranito y el veranito llama de lo que llama. Todos nos apetece más salir. Así que gracias por estar. Cualquier cosa, estamos. Muchas gracias. Cualquier cosa, estamos aquí. Bueno, Nase. Venga, Un abrazo. abrazo. Gracias, Arizón. Os dan saludos, pero tengo que girar la cámara para que me vean. Ananas.